Sí, claro que sí, Magalí. Vamos a hablar de las propuestas que están dando vuelta de la necesidad de reformar el sistema de nombramiento de los jueces de la Suprema. De hecho, estoy aquí con un experto en esta materia, el director del doctorado de Derecho de la Universidad Diego Portales, doctor Javier Couso. Pero ojo, que no solamente sabe de Derecho, también sabe de fútbol, Magalí. Así que como este es el día del partido, podemos preguntarle, si tú quieres, también qué es lo que piensa del partido que vamos a tener esta noche. Le pregunté, me dijo que está de acuerdo, puede dar su opinión, así que voy a partir con eso. Sí. Chile-Argentina. Dale. Bueno, las perspectivas para Chile no son buenas. Lo lamento. Un campeón mundial contra un país cuya generación dorada ya no existe, nos pilla en un mal momento, en una transición compleja. Es más, está al tanto de las apuestas. Dice que de repente vale la pena apostar por Chile, porque ¿cómo están pagando, usted decía? 5-1. Esto es, si uno pone $10, gana 50 si Chile llega a ganar. Así que un patriota debería apostar. Puede perder mucho, pero puede apostar. Puede apostar. Ahora, en la libra esterlina, que está pagando más todavía, nos conviene más incluso Claro. la apuesta británica, ese sería el lugar, ¿no? En Londres, estaba hablando de las apuestas, las casas de apuestas en Londres. Sí. Bueno, ya, ahí tenemos. ¿Se atreve con un resultado, profesor? Siempre son parejas estos partidos, pero 3-1 lamentablemente. 3-1. Ya, por último, el gol de Chile, ¿quién lo haría? Bueno, ahí Alexis siempre es nuestra única esperanza. Bravo va a tener mucho trabajo hoy día. Bueno, un ánimo para ese arquero que viene también de la Claro. generación dorada. Mira, donde quizás tenemos esperanza es en la reforma al sistema de Vamos a ver. nombramiento de jueces. Nos vamos a meter en esa materia, profesor. Muchas gracias primero por su humor y además por recibirnos para conversar precisamente de lo que hoy se está hablando a propósito de lo que te comentaba antes, Magalí, que esta filtración de audios del caso Hermosilla, este connotado abogado, que habla de una serie de relaciones entre lobistas, entre gente del mundo de la política y también personas conectadas a ministros o ministras de la Corte Suprema, que habla de ciertas negociaciones que van más allá de lo éticamente posible. Todavía hay investigaciones abiertas en torno y también que se van a iniciar en torno a si pudiera alguna de ellas constituir delito, por ejemplo. Pero la verdad es que el tema del nombramiento de los jueces de la Suprema es lo que está hoy en el ojo del huracán, en la lupa. No es la primera vez y le queremos preguntar, doctor, ¿por qué? ¿Cómo se relacionan todos estos hechos con el volver a poner sobre la mesa la posibilidad de reformar el sistema de nombramiento de los jueces del más alto tribunal en Chile? A ver, pongamos un poco de contexto. Chile tiene un poder judicial razonablemente independiente. Sin embargo, sabíamos, las personas que trabajan cercanas al mundo judicial sabían que la necesidad de obtener apoyos de 2/3 del Senado, de los miembros del Senado, obligaban a hacer gestiones. Lo que estos audios han revelado es que esto se está, ha escalado la situación. Ha escalado en el sentido de que ya no es simplemente gestiones de jueces que quieren obtener una ratificación vinculada a su propia nominación, sino que ya hay indicios de que algunos jueces podrían ser parte de una cadena, digamos, de favores que van no solo en el nombramiento de jueces. Se confunde también que en Chile hay unos funcionarios auxiliares muy importantes, los conservadores de bienes raíces, los notarios. Son posiciones muy apetecidas por el mundo vinculado al derecho. Y ya, lo que más escandalizó, creo yo, a muchos observadores de la justicia en Chile es que haya personas cercanas a algunos jueces. En algunos casos hay la acusación de la pareja de una jueza importante de la Corte Suprema, que sería algo así como una especie de negociador para intercambiar, influencia para elegir a fiscales, a notarios, a conservadores de bienes raíces, a cambio de que unas personas dejen su postulación. Si eso se comprueba, sería muy serio. Yo diría, estaríamos en otro nivel de atentado a la probidad. Esto hay que confirmarlo. Es muy bienvenida la noticia de ayer de que el presidente de la Corte Suprema de Chile, en uso de sus facultades, convocó a una comisión de ética. Acordémonos que el miércoles pasado en un pleno, con el voto de algunos de estos jueces presuntamente involucrados en estas cuestiones, se había cerrado la puerta a esa investigación. Ahora vamos a tener por lo menos más acceso a lo que ocurrió. Hay
colegas que son escépticos, que creen que la Corte ha hecho esto como una reacción, pero yo creo que está instalado algo que ya se había planteado en la primera convención y luego también en la segunda, la idea de terminar con el rol central que juega la Corte Suprema en la primera parte del nombramiento de jueces. Sí, bueno, aquí se han tocado un par de temas que nosotros habíamos conversado tempranamente en titulares. Primero, que efectivamente ayer el presidente de la Corte Suprema anuncia la conformación de la Comisión de Ética después de 12 años de que no se había creado una Comisión de Ética, que se forma en un pleno en el que no participan precisamente las dos ministras que han sido mencionadas directa o indirectamente en estos audios. Lo segundo tiene que ver con, y es importante precisar, los dos procesos constituyentes realizados en Chile incluyeron en su discusión la posibilidad de reformar el sistema de nombramiento, que sería bueno explicar a grandes rasgos que es un sistema de nombramiento en el que participan los tres poderes del Estado, ¿no es cierto? Primero, la Corte Suprema presenta una lista, luego el presidente de la República o la presidenta de la República de esa lista elige unos nombres, los presenta al Senado y el Senado tiene que definitivamente, o el Congreso, decir este sí o este no. ¿Cuál sería de esos pasos el que a usted le parece que es más peligroso, según lo que estamos viendo, para precisamente la probidad y que se impida para adelante este intercambio de favores, de yo te apoyo a ti, pero a cambio de algo que todavía no sabemos qué es, pero que resulta del todo preocupante y por eso se está hablando hoy día en el país de esto? A ver, una precisión. Los tres poderes solo actúan cuando se trata de los altos tribunales, más alto tribunal. Para jueces de apelaciones inferiores basta simplemente esta interacción entre la Corte Suprema, en el caso de apelaciones, que presenta una terna y el presidente elige. Yo diría que en general hay cierto consenso, hasta de la Suprema, esto es lo interesante. Hay miembros de la Corte Suprema chilena que han llegado a la conclusión de que no debería haber rol alguno por parte de la Corte Suprema en esta primera ronda, donde ellos, de entre los jueces, presentan una terna en el caso de apelaciones o una quina en el caso de la propia Corte Suprema. Y que haya una institución integrada en parte por jueces, en parte por abogados con trayectoria, profesores universitarios, incluso se ha hablado de, digamos, una integración plural, pero técnica. Que esa sea la instancia que le presenta, por ejemplo, al presidente. Hay dudas sobre si debería o no intervenir el Senado, y si interviene ciertamente debería haber una reducción del quórum. Esto que sea 2/3 necesariamente obliga a una cuasi unanimidad. Es muy difícil obtener 2/3 de los senadores que existen, no de los senadores presentes. Entonces, me parece a mí que eso además dejaría tiempo a la Corte Suprema a hacer su trabajo, que es conocer y dictar fallos. Pensemos que esta semana ha destinado 4 plenos solo a este tema. La Corte, es verdad que es una crisis, pero tiene una serie de actividades de gobierno judicial la Corte, que en otros países lo ejecutan consejos de la magistratura. Es verdad que pueden politizarse, pero lo que ha ocurrido aquí es que estamos en peligro de que se politice la propia Corte, y eso sí sería muy complicado. ¿Por qué el hecho de reducir la cantidad de quórum que se requiere para el nombramiento o aceptación de la propuesta hecha por el presidente de la República o por la Corte Suprema podría beneficiar efectivamente un sistema más transparente si el que se ponga un quórum alto se relaciona, entre otras cosas, con que son más personas a las que hay que convencer, o dicho de otra forma, también es mucho más difícil cooptar cuando el número es más grande? La pregunta es muy plausible. En Estados Unidos solo es la mayoría de los senadores presentes, y eso ha dado espacio a que haya votaciones donde se ha mirado más, digamos, la calidad técnica de los jueces. Cuando es tan alto el quórum, requiere 2/3. Pensemos, hoy día es más fácil cambiar la Constitución que confirmar un juez de la Suprema. Y cuando uno requiere un quórum tan alto, básicamente se producen negociaciones políticas que involucran, a todo el sistema político poniéndose de acuerdo hoy día por uno y mañana por otro, de otro signo, digamos, de una sensibilidad política más cercana a uno de los grupos que negociaron. Cuando es mayoría simple, hay alguna chance que, como en los Estados Unidos, se produzca, digamos, sea más
viable que haya un un senador que se descuelgue y con eso basta para que se apruebe un senador. Hay otras personas que por esta misma razón han dicho que no debería estar el Senado. O sea, que bastaría con esta comisión en que podría haber integración parlamentaria, también del Ejecutivo y también de, digamos, el mundo jurídico, abogados, ex jueces, y que no participara bajo ningún respecto el Senado. Yo diría que en lo personal prefiero esa instancia, pero de haber participación del Senado, que es algo que tiene una tradición de 25 años en Chile, desde el año 97, si se mantuviera aquello, creo que sería importante que se redujera drásticamente el quórum a un quórum de mayoría simple de senadores presentes. Perfecto, muchas gracias, director del Doctorado de Derecho de la Universidad Diego Portales, por darnos su visión respecto de cuáles son las modificaciones en las que se debiera avanzar. Ahora, Magalí, lo que queda es ver si efectivamente tanto el poder político, tú sabes que lo que más cuesta es que alguien vinculado o que el poder político quiera perder parte de su poder precisamente en la toma de decisiones de altos cargos. Por otro lado, la Corte Suprema da una buena señal, como bien dice aquí el profesor, respecto de pretender efectivamente reformar e incluso disminuir su participación. Todo esto en aras de que sea más técnica la selección precisamente y menos política. Varias veces se ha hablado del nombramiento de los jueces y de una posible reforma. Vamos a observar cómo continúa esta discusión además para ver si esto llega a un puerto o se sigue desdibujando como ha pasado en otras veces a la espera de que pase la crisis. Profesor, muchas gracias. ¿Unas últimas palabras? Como decías tú, ojalá que esto no sea una golondrina que no hizo verano, que este escándalo se olvide y que no avancemos nada en mejorar el sistema de nombramiento de jueces en Chile. Perfecto, muchas gracias, Javier Couso, director del Doctorado de Derecho de la Universidad Diego Portales, conversando con toda Latinoamérica sobre este tema, ¿no es cierto? La posible reforma al sistema de nombramiento de los jueces, que viene a partir de un importante caso de corrupción que ha derivado en otras investigaciones e incluso, recordemos, en la salida del director de la Policía de Investigaciones en Chile, entre otras investigaciones que se han derivado precisamente de la incautación de su celular y que hoy tiene también en problemas a la Corte Suprema y en particular alguna de sus ministras.